Mi nombre es Carmen y tengo 67 años. Hace 3 días, mi único hijo vendió a mi perro Max para comprar créditos en un videojuego. Max era un Golden Retriever de 8 años, el único que me hacía compañía desde que enviudé. Cuando confronté a Diego, me gritó que era una vieja dramática y que un perro inútil no valía más que su futuro como gamer profesional. Mientras yo lloraba abrazada a la cama vacía de Max, mi hijo contaba sus ganancias virtuales en la computadora, riéndose con sus amigos online sobre cómo había conseguido $500 fáciles vendiendo al perro de la vieja. Ahora, mientras escribo estas líneas con las manos temblorosas y el corazón partido, me pregunto cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo una madre que dedicó toda su vida a criar y proteger a su hijo terminó siendo tratada como una sirvienta en su propia casa? Pero la verdad es que esta historia no comenzó hace 3 días con la venta de Max. Esta historia comenzó hace mucho tiempo, cuando confundí el amor maternal con la sumisión total. Diego regresó a mi casa hace 2 años, después de perder su trabajo en una empresa de software. Solo será temporal, mamá, me dijo con esa sonrisa que siempre derretía mi corazón. Solo hasta que encuentre algo mejor. Yo, como siempre, abrí mi hogar y mi corazón sin cuestionarlo. Al principio, pensé que sería una oportunidad para recuperar esos años perdidos, para volver a ser la madre presente, que tal vez no pude ser cuando él era pequeño, y yo trabajaba dobles turnos para mantenerlo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi hijo nunca salió a buscar trabajo. En cambio, se instaló en el que había sido el estudio de su padre. Convirtió el espacio lleno de recuerdos en su cueva de juegos, como él la llamaba. Pantallas gigantes, equipos de sonido que retumbaban hasta altas horas, sillas especiales que costaban más que mi pensión mensual. Y yo, como una tonta, pagaba cada factura, cada capricho, cada nuevo accesorio esencial para su carrera como jugador profesional. Mamá, necesito una mejor tarjeta gráfica si voy a competir a nivel profesional, me decía mientras yo contaba y recontaba mis ahorros menguantes. Mamá, este teclado mecánico va a mejorar mi velocidad de reacción. Y yo, siempre yo, encontraba la manera de complacerlo. Vendí las joyas que me regaló mi esposo. Empeñé el reloj de oro de mi padre, incluso cancelé mi seguro médico privado para poder costear sus inversiones en el futuro. Pero no era solo el dinero, era la forma en que me trataba día tras día. Dejé de ser su madre para convertirme en su empleada no remunerada. Despertaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de que comenzaran sus entrenamientos. Lavaba su ropa, limpiaba su cuarto que parecía un campo de batalla después de sus noches de juego. Le llevaba las comidas a su escritorio porque no podía interrumpir una partida importante. Diego vivía en su mundo virtual 16 horas al día. Hablaba con sus compañeros de equipo en inglés, gritando órdenes y estrategias que yo no entendía. Para él, yo era invisible. Solo aparecía en su radar cuando necesitaba algo. Comida, dinero, silencio porque estaba en una competencia importante. Más dinero para equipos profesionales y siempre más paciencia para sus explosiones de ira cuando las cosas no salían como él esperaba. «Cállate, vieja. ¿No ves que estoy concentrado?», me gritaba cuando yo osaba preguntarle si había buscado trabajo esa semana, o cuando le recordaba que necesitaba ayuda con las compras del supermercado, o simplemente cuando pasaba cerca de su cuarto y el piso crujía. Todo era motivo para su desprecio, para recordarme que era una molestia en mi propia casa. Los vecinos comenzaron a susurrar. Doña Mercedes, que vive al lado, me miraba con lástima cuando me veía cargando bolsas pesadas del supermercado, mientras Diego no se molestaba ni en ayudarme a subirlas. «Carmen, ese muchacho necesita disciplina», me decía, pero yo lo defendía. Siempre lo defendía. «Está pasando por un momento difícil», respondía. «Es mi hijo, es mi responsabilidad ayudarlo». La verdad es que tenía miedo. Miedo de quedarme completamente sola si Diego se iba. Después de la muerte de mi esposo Roberto, hace 5 años, Diego era todo lo que me quedaba de familia. Mis hermanas vivían lejos, mis amigos habían ido muriendo o perdiéndose en sus propias tragedias. Diego era mi ancla al mundo, aunque esa ancla me estuviera hundiendo lentamente en un océano de humillación y soledad. Max llegó a mi vida
justo después del funeral de Roberto. Un cachorrito dorado que un vecino no podía cuidar. «Tómalo, Carmen. Te hará compañía», me dijo. Y tenía razón. Max se convirtió en mi confidente, mi compañero de caminatas matutinas, el único ser en esa casa que me recibía con alegría cuando llegaba del supermercado o de mis escasas salidas. Mientras Diego gritaba órdenes a sus compañeros virtuales, yo le contaba a Max mis preocupaciones. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», le preguntaba mientras él me miraba con esos ojos dorados llenos de comprensión. Max nunca me juzgaba, nunca me gritaba, nunca me pedía dinero. Solo me amaba incondicionalmente, algo que había olvidado que existía. Pero incluso Max se convirtió en blanco del resentimiento de Diego. «Ese perro come muy caro», protestaba. «Su comida cuesta más que mis suplementos nutricionales». Como si sus suplementos para mejorar la concentración en los juegos fueran más importantes que la comida de mi único amigo verdadero. La rutina de humillación se había vuelto tan normal como respirar. Cada mañana, después de preparar el desayuno de Diego, yo desayunaba sola en la cocina los restos de lo que él había dejado, mientras escuchaba sus gritos y risas desde su cuarto. Sus compañeros de equipo lo conocían como Diego Killer o algún nombre así de ridículo, y para ellos era un héroe virtual. Para mí, era el hijo que me gritaba porque el café estaba muy caliente o muy frío, porque había interrumpido su concentración al aspirar el pasillo, o porque Max había ladrado cuando alguien tocaba el timbre. «¡Mamá, ven acá, ahora mismo!», me gritaba desde su cuarto a cualquier hora del día. Y yo corría, siempre corría, como si fuera su empleada personal. A veces era para que le trajera un vaso de agua porque no podía abandonar la partida. Otras veces era para quejarme de que la comida que le había llevado ya no estaba caliente, como si fuera mi culpa que él no hubiera hecho pausa para comerla cuando se la llevé hace una hora. «¿Por qué no tienes comida delivery lista? ¿Sabes lo importante que es mantener mi energía durante las competencias?», me reclamaba cuando yo sugería que bajara a cenar con normalidad. «No puedo estar subiendo y bajando escaleras, mamá. Eso interrumpe mi flujo mental». Su flujo mental, su concentración, su futuro como jugador profesional. Todo giraba alrededor de él y sus fantasías de grandeza virtual. Mientras tanto, yo me las arreglaba para mantener la casa funcionando con una pensión que cada vez alcanzaba menos. Diego no contribuía con un centavo, pero sí tenía opiniones muy fuertes sobre cómo debía gastar mi dinero. «Mamá, ¿por qué compraste esa marca barata de jamón? Sabes que necesito proteínas de calidad para mantener mi rendimiento cognitivo». «Oh, ese detergente huele horrible, cambia de marca. El olor me distrae cuando juego», como si su nariz de jugador profesional fuera más sensible que la de cualquier mortal común. Pero lo que más me dolía era la manera en que hablaba de mí con sus amigos online. Mi inglés no es perfecto, pero entiendo lo suficiente para captar las palabras old lady, annoying y useless saliendo de su boca con frecuencia preocupante. Se quejaba de tener que vivir con la vieja, de cómo yo no entendía la importancia de su carrera, de cómo era una carga tener que explicarme las cosas básicas de la tecnología. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca de su cuarto, lo escuché riéndose con sus amigos. «Sí, mi mamá cree que esto es solo un juego. No entiende que puedo hacer más dinero en un torneo que ella en todo un año con su pensión miserable». Sus amigos se reían también, hacían comentarios que no alcancé a entender completamente, pero el tono burlón era universal. Esa noche lloré en silencio, abrazada a Max, preguntándome qué había hecho mal como madre. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento el niño dulce que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo se había convertido en este extraño cruel que vivía bajo mi techo? Diego había comenzado a invitar amigos a casa, no para cenar o socializar normalmente, sino para hacer sesiones de entrenamiento grupales que duraban hasta altas horas. Llegaban con sus propias computadoras portátiles, ocupaban mi sala, dejaban basura por todas partes y yo tenía que ser invisible. Si me atrevía a pasar para ir a la cocina, Diego me fulminaba con la mirada y hacía gestos para que me apresurara. «Disculpen por mi mamá», les decía a sus amigos, como si yo fuera una mascota molesta. «Todavía no entiende cómo funciona el mundo moderno». Y ellos se reían. Estos muchachos de 30 años que vivían en los sótanos de sus propias madres,
riéndose de la mujer que les había preparado bocadillos gratuitos y les había ofrecido su hogar. Pero lo que más me lastimaba era cómo Diego trataba a Max delante de sus amigos. Mi perro, que solo buscaba un poco de cariño y atención, era visto como un estorbo. «Quita a ese perro de aquí, mamá. Está distrayendo a mi equipo», me ordenaba cuando Max se acercaba buscando mimos. Una noche, uno de sus amigos comentó lo bonito que era Max, y Diego respondió: «Sí, pero come carísimo. Mi mamá gasta más en ese perro que en equipos útiles para mí». Fue la primera vez que escuché la semilla de la idea que se convertiría en mi pesadilla. Los meses pasaban y las cosas empeoraron. Diego comenzó a hablar de mudarse a un apartamento más grande, donde él pudiera tener un setup profesional adecuado. Por supuesto, esperaba que yo pagara el depósito, la mudanza y el alquiler más alto. «Es una inversión en mi futuro, mamá. Cuando gane el primer torneo grande, te lo devuelvo todo». Pero yo ya no tenía más ahorros que liquidar. Había vendido todo lo que tenía valor. Las pocas joyas de mi madre, los libros antiguos de Roberto, incluso los electrodomésticos adicionales que teníamos guardados. La casa comenzaba a verse vacía, despojada, como si los buitres hubieran pasado por ella. Fue entonces cuando cometí el error fatal. Una tarde, Diego entró a la cocina con una expresión que ya conocía muy bien. Esa mezcla de determinación y desprecio que aparecía cuando quería algo costoso. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo, sentándose en la mesa como si fuera a darme una entrevista de trabajo. «He estado analizando nuestras finanzas familiares y hay gastos innecesarios que podemos cortar». Mi corazón se aceleró. Sabía que no hablaba de sus suplementos nutricionales de $200 mensuales, ni de sus suscripciones a plataformas de juego, ni de la electricidad que consumía su cuarto las 24 horas del día. «Max cuesta $150 al mes entre comida, veterinario y cuidados», continuó, como si hubiera hecho un estudio contable detallado. «Eso es dinero que podríamos estar usando para cosas importantes. Además, necesito un monitor nuevo para competir en el próximo torneo. Son solo $800. Diego, Max es parte de la familia», le dije con voz temblorosa. «No voy a deshacerme de él por dinero». Su expresión se endureció. «Mamá, tienes que elegir. ¿Qué es más importante, mi futuro o un animal que no contribuye en nada a esta casa?» Esa fue la primera vez que me paré firme en mucho tiempo. «Mi alianza de bodas no está en venta, Diego. Y Max tampoco está en discusión». Su cara se transformó en algo que no reconocí. Era la expresión de alguien que nunca había escuchado la palabra no de mi parte. Y en ese momento supe que había cruzado una línea invisible que cambiaría todo entre nosotros para siempre. La tensión en la casa se volvió palpable después de esa conversación. Diego no me dirigía la palabra directamente, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier grito. Comenzó a ser deliberadamente más cruel con Max, empujándolo cuando se cruzaba en su camino, cerrándole la puerta del jardín para que no pudiera salir a hacer sus necesidades, ignorándolo completamente cuando el pobre animal buscaba un poco de atención. «Ese perro está demasiado gordo», comentaba en voz alta mientras desayunaba, mirando a Max con desprecio. «Parece que come mejor que nosotros». Por supuesto, Max comía croquetas baratas del supermercado, mientras Diego se quejaba si su desayuno no incluía huevos orgánicos y pan artesanal. Pero lo más doloroso era ver cómo Max, con la sensibilidad especial de los animales, había comenzado a percibir la hostilidad. Mi pobre perro, que antes corría feliz por toda la casa, ahora caminaba cabizbajo, manteniéndose cerca de mí, como si supiera que yo era su única protectora en esa casa que se había vuelto un campo de batalla silencioso. Diego intensificó sus sesiones de entrenamiento, invitando más amigos más seguido. Mi sala se había convertido en un centro de juegos permanente, con cables por todas partes, cajas de pizza vacías que yo tenía que recoger y el olor a comida rápida impregnado en mis muebles. Cuando me atrevía a sugerir que tal vez deberían limpiar un poco, Diego me miraba como si hubiera sugerido que demoliera la casa. «Mamá, ¿podrías no interrumpir cuando estamos en medio de algo importante?», me decía con esa paciencia fingida que usaba cuando tenía audiencia. «Estamos practicando para un torneo que puede cambiar nuestras vidas». Sus amigos asentían solemnemente, como si estuvieran preparándose para una misión espacial en lugar de jugar videojuegos.
Uno de ellos, un muchacho pálido y delgado que nunca me miraba a los ojos, comentó: «Mi mamá tampoco entiende la importancia de mantener un ambiente de entrenamiento profesional». «Es generacional», respondía Diego, como si fuera un sociólogo experto. «No pueden comprender que este es el futuro del entretenimiento y los deportes». Mientras ellos hablaban de su futuro profesional, yo seguía pagando las facturas que crecían cada mes. La electricidad se había disparado por sus equipos funcionando día y noche. El Internet era el plan más caro disponible, porque Diego necesitaba conexión de fibra óptica para competir sin lag. Incluso había convencido a la compañía de teléfono de instalar una línea dedicada para emergencias durante torneos importantes. Una tarde, mientras organizaba mis papeles financieros, me di cuenta de que había gastado más de $15,000 en los últimos 2 años manteniendo el sueño profesional de Diego. $15,000 que habían salido de mis ahorros de toda la vida, de la venta de mis pertenencias más preciadas, del dinero que Roberto y yo habíamos guardado durante décadas para nuestros años dorados. Esa noche confronté a Diego con los números. Extendí todos los recibos sobre la mesa de la cocina: facturas de electricidad, recibos de compra de equipos, gastos de Internet, comida especial que él consideraba necesaria para su rendimiento. «Diego, necesitamos hablar sobre el dinero», le dije cuando finalmente salió de su cuarto a buscar algo de comer. «He gastado todos mis ahorros en tu carrera». Él miró los papeles con fastidio, como si le estuviera mostrando cuentas de otra persona. «Mamá, son inversiones. Cuando empiece a ganar torneos, vas a recuperar todo eso multiplicado por 10. Pero, ¿cuándo va a pasar eso, Diego? Han sido 2 años». Su expresión se endureció. «¿Sabes qué es tu problema, mamá? Que no tienes visión. Papá siempre decía que eras demasiado conservadora con el dinero». Mencionar a Roberto fue como recibir una puñalada. Mi esposo nunca había dicho eso de mí. Roberto valoraba la estabilidad financiera, el ahorro, la planificación cuidadosa. Él habría estado horrorizado de ver cómo Diego estaba dilapidando nuestros ahorros de toda la vida en fantasías digitales. «Tu padre nunca habría aprobado esto», le respondí con más firmeza de la que había mostrado en meses. «Papá está muerto», me dijo con una crueldad que me dejó sin aliento. «Y yo estoy vivo, tratando de construir un futuro. Si no puedes apoyarme en esto, tal vez debería buscar un lugar donde sí me apoyen». Era una amenaza velada, pero clara. Si no seguía financiando su estilo de vida, él se iría y yo me quedaría completamente sola. Diego sabía exactamente cuál era mi punto más vulnerable: mi terror a la soledad absoluta. Esa amenaza funcionó durante unas semanas más. Seguí pagando, seguí sirviendo, seguí siendo invisible en mi propia casa. Pero algo había cambiado en mí después de esa conversación. Una pequeña semilla de resentimiento había comenzado a crecer en mi pecho, alimentada cada vez que Diego me trataba como si fuera su sirvienta personal. La situación llegó a un punto crítico una noche de viernes. Diego había organizado lo que él llamaba una sesión de estrategia intensiva para prepararse para un torneo que prometía premios millonarios. Sus 5 amigos llegaron con equipos adicionales, convirtiendo mi sala en lo que parecía la sede de una empresa tecnológica. Yo había preparado sándwiches y bebidas, como siempre hacía cuando tenían visitas. Pero esta vez, cuando llevé la bandeja, uno de los amigos de Diego hizo un comentario que lo cambió todo. «Diego, tu mamá es como una empleada perfecta. ¿Cuánto le pagas por este servicio?» Todos se rieron, incluyendo Diego. «Le pago con techo y comida», respondió mi hijo, provocando más risas. «Es un intercambio justo. Ella me cuida a mí, yo la dejo vivir en mi casa». Su casa. Mi casa se había convertido en su casa en su mente retorcida. La casa que Roberto y yo habíamos pagado durante 20 años, donde habíamos criado a Diego, donde habíamos construido nuestros recuerdos más preciados, ahora era su casa, y yo era una inquilina tolerada. Pero lo peor vino después, cuando pensaron que ya no podía escucharlos. Desde la cocina, mientras lavaba los platos que ellos habían ensuciado, escuché la conversación que finalmente abrió mis ojos. «En serio, Diego, tienes que hacer algo con esa situación», decía uno de sus amigos. «Mi primo vende perros de raza online. Tu Golden Retriever podría valer fácilmente $500, tal vez más». «¿En serio?», respondió Diego, y pude escuchar el interés genuino en su voz.
Totalmente. Y piénsalo, son $500 que podrías usar para el nuevo procesador que necesitas. Además, te ahorrarías lo que gastas en comida y veterinario cada mes. Mi mamá se moriría, dijo Diego, pero no sonaba preocupado. Sonaba como si estuviera calculando si valía la pena lidiar con mi reacción. Hermano, tu mamá se acostumbra a todo. Ha aceptado todo lo demás, ¿no? Además, es solo un perro. Tú eres su hijo. Hubo un silencio, y luego escuché la risa de Diego. Una risa que me heló la sangre, porque reconocí en ella la decisión ya tomada. Los días siguientes a esa conversación fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Diego miraba a Max, yo sentía un nudo en el estómago. Había algo diferente en sus ojos, una evaluación fría, como si ya no viera a mi perro como un ser vivo, sino como un objeto con valor monetario. Max, con esa intuición especial de los animales, comenzó a evitar a Diego completamente, refugiándose siempre cerca de mí. ¿Por qué ese perro me mira así?, preguntaba Diego con irritación cuando Max se escondía detrás de mis piernas. Es como si supiera algo. Yo trataba de mantener a Max cerca, de no dejarlo solo en el jardín, de estar siempre presente cuando Diego andaba por la casa. Pero no podía estar despierta las 24 horas, y Diego lo sabía. Comenzó a estudiar mis rutinas, mis horarios, mis movimientos, como si estuviera planeando una estrategia militar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Diego bajó más temprano de lo usual. Era extraño porque él nunca se levantaba antes del mediodía. Tenía una expresión que intentaba ser casual, pero yo conocía a mi hijo lo suficiente para detectar cuando algo no estaba bien. «Buenos días, mamá», me dijo con una amabilidad forzada que no había mostrado en semanas. «¿Tienes planes para hoy?». Mi corazón se aceleró. Diego nunca preguntaba por mis planes. «Solo ir al supermercado en la tarde», le respondí, tratando de mantener mi voz normal. «Perfecto. Voy a aprovechar para limpiar mi cuarto. Necesito concentración total, así que tal vez podrías llevarte a Max contigo. Ya sabes cómo se pone cuando uso la aspiradora». Era mentira. Diego nunca limpiaba su cuarto, yo lo hacía. Y Max nunca había tenido problemas con la aspiradora. Pero asentí, porque una parte desesperada de mí quería creer que tal vez Diego había cambiado de opinión, que tal vez la conversación que había escuchado había sido solo palabras vacías entre amigos. Salí con Max alrededor de las 2 de la tarde. Fuimos al supermercado, luego al parque donde solíamos caminar, tratando de extender nuestro tiempo fuera de casa tanto como fuera posible. Max estaba especialmente cariñoso ese día, como si también sintiera que algo estaba mal. Se quedaba muy cerca de mí, mirándome con esos ojos dorados llenos de confianza absoluta. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurraba mientras lo acariciaba. «Mamá no va a dejar que te pase nada». Pero cuando regresamos a casa alrededor de las 6 de la tarde, supe inmediatamente que había pasado algo terrible. Diego estaba en la cocina, con una expresión de satisfacción apenas contenida. Había una energía extraña en el aire, como después de una tormenta. «¿Cómo te fue en el supermercado, mamá?», me preguntó con esa misma amabilidad falsa. «Bien», le respondí, soltando la correa de Max, quien inmediatamente corrió hacia su comedero vacío. «¿Limpiaste tu cuarto?». «Sí, quedó perfecto. De hecho, hice algunas mejoras importantes». Max había encontrado su comedero vacío y ahora estaba olisqueando el aire, confundido. Sus juguetes favoritos, que siempre estaban esparcidos por la casa, habían desaparecido. Su cama, que normalmente estaba en la esquina de la sala, ya no estaba ahí. «Diego, ¿dónde están las cosas de Max?», pregunté con voz temblorosa. «Ah, eso. Mamá, tenemos que hablar». Se sentó en la mesa de la cocina, con esa postura de superioridad que había perfeccionado durante los últimos años. Max se acercó a mí, presionando su cabeza contra mi pierna, como si supiera que necesitaba consuelo. «Tomé una decisión ejecutiva sobre nuestra situación financiera», comenzó Diego, usando palabras que había aprendido de sus videos de YouTube sobre emprendimiento. «Hice una venta estratégica que va a beneficiarnos a ambos». Mi mundo comenzó a desmoronarse antes de que él terminara de hablar. «¿Qué hiciste, Diego?». «Vendí a Max a una familia muy linda que tiene hijos pequeños. Él va a ser mucho más feliz allí, con niños que pueden jugar con él todo el día». Las palabras salieron de su boca tan naturalmente como si hubiera practicado el discurso.
como si hubiera racionalizado cada aspecto de su traición hasta convencerse de que estaba haciendo algo bueno. No puedes haber hecho eso, susurré, sintiendo cómo mis piernas se debilitaban. Max es parte de nuestra familia. No tenías derecho... Mamá, cálmate. Mira el lado positivo. Diego sacó un fajo de billetes de su bolsillo y los puso sobre la mesa como si fuera un premio. Conseguí $500. Eso es mucho más de lo que habríamos gastado en él durante los próximos meses. Tomé a Max en mis brazos, sintiendo cómo temblaba. Él también sabía que algo estaba terriblemente mal. Sus ojos me miraban con esa confianza ciega que siempre había tenido en mí, esperando que yo arreglara la situación como siempre había hecho. Diego, tienes que llamar a esa familia ahora mismo. Max no se va a ninguna parte. Su expresión cambió. La máscara amable desapareció y apareció el Diego cruel que había estado creciendo durante estos 2 años. Ya es demasiado tarde, mamá. Ya firmé los papeles de transferencia. Además, ya usé parte del dinero para comprar el procesador que necesito para el torneo. ¿Ya lo gastaste?, grité, perdiendo completamente la compostura. Max se asustó en mis brazos y comenzó a jadear nerviosamente. Una parte, admitió con un encogimiento de hombros. $300. Pero no te preocupes, con este nuevo procesador voy a poder competir en torneos más grandes. Vas a ver que va a valer la pena. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo el dolor por Max, aunque eso era devastador. Era la realización completa y brutal de que mi hijo había cruzado una línea que no sabía que existía. Había vendido al único ser en esta casa que me amaba incondicionalmente, y lo había hecho a mis espaldas, con una planificación deliberada y cruel. ¿Dónde está?, le pregunté con una voz que no reconocí como mía. ¿Dónde está Max ahora? Con su nueva familia. Mamá, tienes que entender que esto es lo mejor para todos. Tú siempre dices que el dinero está apretado. Bueno, ahora tenemos $200 extra y sin los gastos mensuales del perro. Max me miraba con esos ojos confiados, esperando que yo solucionara todo. Pero por primera vez en su vida, su mamá no podía protegerlo. Por primera vez, había fallado completamente al único ser que dependía totalmente de mí. Dámele la dirección, le dije. Voy a ir a buscarlo ahora mismo. No puedo hacer eso, mamá. Ya es parte de otra familia. Además, sería egoísta de tu parte quitarle la felicidad a esos niños que están emocionados con su nuevo perro. La manipulación era perfecta. Diego había convertido mi amor por Max en egoísmo, mi dolor en una inconveniencia, mi pérdida en una ganancia financiera. Y lo había hecho con la misma frialdad con que planificaba sus estrategias de videojuegos. Esa noche, acosté a Max en mi cama, abrazándolo como si fuera un niño pequeño. Él parecía confundido por todos los cambios, por la desaparición de sus cosas, por mi llanto constante. Pero se quedó quieto, ofreciéndome el único consuelo que podía dar, su presencia cálida y su amor incondicional. No sabía que sería nuestra última noche juntos. Desperté al amanecer con Max acurrucado contra mi pecho, su respiración cálida contra mi cuello. Por un momento, en esa nebulosa entre el sueño y la vigilia, pensé que todo había sido una pesadilla horrible. Pero luego escuché los pasos pesados de Diego en el pasillo y la realidad me golpeó como un puño en el estómago. Max levantó la cabeza al escuchar los pasos, sus orejas alertas. Había algo diferente en su postura, una tensión que nunca antes había mostrado. Los animales sienten las cosas antes que nosotros, y Max sabía que algo terrible estaba por suceder. «Buenos días, mamá», dijo Diego asomándose a la puerta de mi cuarto. Su tono era deliberadamente alegre, pero había algo siniestro en su sonrisa. «La familia viene por Max a las 10. Espero que esté listo». «Diego, por favor», supliqué, sentándome en la cama con Max aún en mis brazos. «Podemos devolver el procesador. Podemos encontrar otra manera». «Mamá, ya hablamos de esto anoche. La decisión está tomada. Además, ya le prometí a mis compañeros de equipo que tendría el nuevo equipo listo para el torneo de este fin de semana». Max se acurrucó más contra mí, como si entendiera cada palabra. Sus ojos dorados me miraban con esa confianza absoluta que me partía el alma. Él creía que yo lo protegería, que encontraría una manera de mantenerlo seguro, pero por primera vez en mi vida me sentía completamente impotente.
Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi existencia. Traté de alimentar a Max con sus croquetas favoritas, pero él apenas comió. Parecía saber que algo definitivo estaba por pasar. Se mantenía pegado a mí, siguiéndome a cada paso, como si temiera que si me perdía de vista, aunque fuera por un segundo, sería demasiado tarde. Diego, por el contrario, andaba por la casa con una energía extraña, casi eufórica. Revisaba constantemente su teléfono, hablaba por teléfono con sus amigos sobre las especificaciones técnicas de su nuevo procesador. Incluso silbaba mientras se preparaba un elaborado desayuno que yo había pagado pero que él cocinó para sí mismo. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo mientras untaba mantequilla en su pan tostado. Esto puede ser el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Menos gastos innecesarios, más enfoque en lo que realmente importa. Lo que realmente importaba. Para Diego, lo que realmente importaba eran sus fantasías de gloria virtual, sus equipos caros, su mundo digital donde él era importante. Max, que había sido mi compañero leal durante 8 años, era solo un gasto innecesario. A las 9:45, Diego comenzó a pasearse nerviosamente por la sala, mirando por la ventana cada pocos minutos. «Ya casi llegan», anunció con una satisfacción que me revolvía el estómago. «Mamá, tal vez deberías despedirte ahora. Será menos dramático para todos». «No», le dije con una firmeza que me sorprendió. «Si Max se va, voy a estar presente hasta el último minuto». Diego suspiró con exasperación. «Como quieras, pero por favor, no hagas una escena. Es una familia muy amable y no quiero que piensen que somos problemáticos. Una familia muy amable que compraba perros robados a hijos traidores». Me pregunté si ellos sabían la verdad, si Diego les había dicho que Max era su perro, o si había inventado alguna historia sobre una mudanza urgente o una alergia repentina. A las 10 en punto exacto, un carro se estacionó frente a nuestra casa. Era un SUV familiar y pude ver a través de las ventanas tintadas las siluetas de lo que parecía ser una pareja con niños pequeños. Mi corazón se hizo pedazos al imaginar a Max tratando de adaptarse a extraños, confundido, buscándome, sin entender por qué su familia lo había abandonado. «Ahí están», anunció Diego, dirigiéndose hacia la puerta principal con pasos decididos. «Max, ven aquí, muchacho». Max no se movió de mi lado. De hecho, se presionó más contra mis piernas, como si hubiera entendido perfectamente lo que estaba pasando. «Max», gritó Diego con más autoridad, «ven aquí ahora mismo». «Él no quiere ir», le dije con la voz quebrada. «¿No ves que no quiere ir, Diego? Max es feliz aquí. Esta es su casa». «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». El timbre sonó, y Diego abrió la puerta con una sonrisa radiante. «Buenos días. Ustedes deben ser la familia González». Una mujer joven con 2 niños pequeños entró a nuestra sala. Los niños, de tal vez 5 y 7 años, gritaron de emoción al ver a Max. «Es hermoso», exclamó la mujer. «Los niños han estado hablando de él toda la semana». Toda la semana. Diego había estado planeando esto durante una semana completa, mientras yo vivía en mi ignorancia, pensando que todavía tenía tiempo para salvaguardar a mi único amigo verdadero. «Es un perro muy especial», le decía Diego a la familia con una actuación perfecta. «Muy bien entrenado, muy cariñoso. Odio tener que separarme de él, pero ya saben cómo son las circunstancias de la vida». Max comenzó a temblar contra mis piernas. Los niños se acercaron para acariciarlo, y aunque normalmente a Max le encantaban los niños, ahora se escondía detrás de mí, rehusándose a acercarse. «Max», lo llamó uno de los niños con voz dulce. «Ven aquí, Max. Vamos a jugar». Pero Max no se movió. Me miraba con esos ojos que habían visto tantas cosas conmigo, que habían sido testigos de mis lágrimas después de la muerte de Roberto, que me habían acompañado en las noches silenciosas cuando Diego me trataba mal, que habían celebrado conmigo los pequeños momentos de alegría que habíamos compartido durante estos años. «Tal vez está un poco nervioso», explicó Diego a la familia. «Es normal cuando conoce gente nueva». «Oh, no se preocupe», respondió la madre. «Los niños tienen mucha paciencia con los animales. Max se va a adaptar muy rápido». Diego se acercó a mí con determinación. «Mamá, deja que Max conozca a su nueva familia». «No puedo», susurré, abrazando a Max contra mi pecho. «No puedo hacer esto, Diego».
La expresión de mi hijo cambió completamente. La máscara amable desapareció y apareció esa crueldad fría que había aprendido a conocer tan bien. Pero esta vez la mostraba delante de extraños, sin importarle lo que pensaran. «Mamá, no seas ridícula», me dijo con un tono que pretendía ser paciente, pero que estaba cargado de veneno. «Es solo un perro. Además, ya cobramos el dinero. Solo un perro». Max, que había sido mi compañero durante 8 años, que había dormido a mi lado cuando estaba enferma, que había sido la única presencia cálida en esta casa llena de frialdad, era solo un perro para el hijo que había criado con tanto amor. La familia comenzó a sentirse incómoda con la tensión evidente. Los niños seguían tratando de llamar a Max, pero él se mantenía firmemente pegado a mí, temblando. «Señora», me dijo la madre con gentileza genuina, «entiendo que debe ser difícil separarse de él, pero le prometo que Max va a ser muy amado en nuestra casa». Ella parecía ser una buena persona, una madre cariñosa que realmente quería hacer felices a sus hijos, pero no sabía que estaba participando en el robo del único amor puro que me quedaba en la vida. «Mire, señora», continuó la madre, claramente sintiéndose incómoda por la situación, «si usted no está segura de esto, tal vez deberíamos...» «No, no», interrumpió Diego rápidamente, con pánico apenas disimulado en su voz. «Mi mamá está bien, solo se está despidiendo. ¿Verdad, mamá?». Me miraba con una intensidad amenazante que la familia no podía ver desde su ángulo. Era la misma mirada que me daba cuando yo osaba cuestionar sus gastos o sugerir que buscara trabajo. Una mirada que decía claramente, «No te atrevas a arruinar esto para mí». Uno de los niños, el más pequeño, se acercó con cautela a Max. «¿Por qué el perrito está triste?», preguntó con esa inocencia brutal de los niños que puede cortar más profundo que cualquier cuchillo. «No está triste», mintió Diego con una sonrisa forzada. «Solo está conociendo a su nueva familia». Pero Max estaba triste. Estaba confundido, asustado y triste. Sus ojos me suplicaban que hiciera algo, que usara ese poder mágico que él creía que tenían todas las mamás para arreglar las cosas malas. Pero yo no tenía poder. Había criado a un monstruo que ahora tenía control total sobre mi vida. «Max», llamó Diego con autoridad, caminando hacia nosotros. «Ven aquí ahora mismo». Max se encogió más contra mí, emitiendo un gemido bajo que nunca le había escuchado antes. Era el sonido de un animal que sabía que estaba siendo traicionado por su propia manada. «Diego, por favor», supliqué una última vez, mis ojos llenándose de lágrimas. «Te prometo que encontraré el dinero de otra manera. Venderé algo más, pediré un préstamo». «¿Con qué vas a garantizar un préstamo, mamá?», me respondió con crueldad calculada. «No tienes trabajo, no tienes propiedades a tu nombre, no tienes nada de valor excepto esta casa que técnicamente también es mía por herencia». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de shock que llegaron hasta la familia compradora. La madre intercambió una mirada incómoda con su esposo, quien había permanecido en silencio cerca de la puerta. «Tal vez deberíamos volver otro día», sugirió el padre, claramente perturbado por la dinámica familiar que estaba presenciando. «No», gritó Diego, perdiendo completamente la compostura. «Ya acordamos todo, ya pagaron el depósito». Se acercó a mí con movimientos decididos, y antes de que pudiera reaccionar, tomó a Max de mis brazos. Mi perro, sorprendido por el movimiento brusco, no tuvo tiempo de resistirse. Diego lo cargó torpemente, como si fuera un objeto y no un ser vivo. «¡Diego, no!», grité, tratando de recuperar a Max, pero mi hijo se alejó rápidamente. Max comenzó a jadear nerviosamente, mirándome por encima del hombro de Diego con esos ojos dorados llenos de pánico. Emitía pequeños gemidos que me partían el alma, llamándome sin palabras, sin entender por qué yo no lo estaba protegiendo. «Aquí tienen a su nuevo perro», dijo Diego, entregando a Max directamente a la madre como si fuera un paquete. «Es muy dócil, nunca ha mordido a nadie». Max comenzó a luchar suavemente en los brazos de la extraña, tratando de liberarse para volver conmigo. Sus gemidos se volvieron más desesperados, y por un momento terrible nuestros ojos se encontraron. En esa mirada vi todo: su confusión, su miedo, su amor incondicional hacia mí, y su total incomprensión de por qué yo no estaba salvándolo. «Mamá», susurré, porque Max siempre había sido como un hijo para mí. «Lo siento mucho, amor mío. Perdóname».
Los niños estaban emocionados, tratando de tocar a Max y hablándole con voces dulces, pero Max no les prestaba atención. Me seguía mirando fijamente, esperando hasta el último segundo que yo hiciera algo, que interviniera, que demostrar que el amor que habíamos compartido durante 8 años significaba algo. ¿Tienen su correa y sus juguetes?, preguntó la madre, tratando de mantener la situación normal a pesar de la tensión evidente. Todo está en el carro de ustedes, mintió Diego sin pestañear. Ya puse sus cosas ahí mientras hablábamos. Otra mentira. Las cosas de Max habían desaparecido desde el día anterior, probablemente vendidas por separado o tiradas a la basura. Max iba a llegar a su nueva casa sin nada familiar, sin ningún objeto que llevara mi olor o nuestros recuerdos compartidos. La familia comenzó a moverse hacia la puerta. El padre cargaba al niño más pequeño, la madre llevaba a Max, y el niño mayor caminaba al lado, tratando de alcanzar las patas de Max para acariciarlo. ¡Max!, grité, corriendo hacia la puerta, pero Diego me bloqueó el paso. «¡Mamá, ya basta!», me dijo con esa voz que usaba cuando quería parecer el adulto responsable. «Esto es lo mejor para todos». Max escuchó mi grito y comenzó a luchar más fuertemente en los brazos de la mujer, girando la cabeza hacia mí, ladrando por primera vez desde que había llegado la familia. No eran ladridos agresivos, eran ladridos de llamada, de súplica, los ladridos de un animal que no entiende por qué su familia lo está abandonando. «Tranquilo, Max», le decía la mujer, tratando de calmarlo. «Todo va a estar bien. Vas a tener hermanos para jugar». Pero Max no quería hermanos para jugar. Quería volver a casa conmigo, dormir en mi cama, caminar conmigo por las mañanas, ser el único testigo de mis lágrimas y el único que me ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. La puerta se cerró. El sonido fue final, definitivo, como el cierre de un ataúd. Me quedé ahí parada, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo algo esencial se rompía dentro de mi pecho. No era solo dolor, era la muerte de algo que había sido fundamental en mi identidad, mi capacidad de proteger a quienes amaba. Diego se dirigió hacia su cuarto, silbando casualmente como si nada hubiera pasado, pero antes de desaparecer por el pasillo, se detuvo y se volvió hacia mí. «Ah, mamá», me dijo con esa sonrisa cruel que había perfeccionado. «Mis amigos vienen esta noche para probar el nuevo procesador. Vamos a necesitar pizza y bebidas. Asegúrate de comprar suficiente para 6 personas». Y ahí estaba, la expectativa automática de que yo seguiría sirviendo, siguiendo pagando, siguiendo siendo su empleada personal. Max se había ido. Mi corazón estaba destrozado, pero Diego esperaba que yo funcionara normalmente, que siguiera financiando su vida de privilegio como si nada hubiera cambiado. «Y otra cosa», agregó, sacando su teléfono para mostrarme la pantalla. «Ya ordené el procesador, con envío express. Van a ser $320 adicionales, pero valdrá la pena cuando gane el torneo de este fin de semana». $320 adicionales. Había vendido a Max por $500, había gastado ya casi todo, y ahora necesitaba más dinero de mí para completar su compra. El círculo perfecto de explotación, usar el dinero de la venta de mi único amigo para pedirme más dinero para sus caprichos. Esa noche, acostada en mi cama que de repente parecía enorme y vacía sin Max, algo cambió en mi interior. No fue una transformación dramática e inmediata. Fue algo más sutil pero más profundo. La muerte definitiva de la mujer que había creído que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer. Por primera vez en años, no lloré. Me quedé despierta en la oscuridad, escuchando las risas y gritos de Diego y sus amigos en la sala, celebrando su nuevo equipo con la pizza que yo había pagado, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una furia fría y calculadora que crecía silenciosamente en mi pecho. Los días después de la partida de Max se difuminaron en una bruma de dolor silencioso. Diego actuaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido la última conexión emocional real que yo tenía en esta casa. Seguía con sus rutinas normales: despertar al mediodía, gritar órdenes desde su cuarto, dejar platos sucios por toda la casa y hablar durante horas con sus compañeros de equipo sobre estrategias que solo él consideraba importantes. Pero algo había cambiado en mí. Ya no corría inmediatamente cuando él gritaba mi nombre. Ya no preparaba sus comidas exactamente como las pedía.
Ya no limpiaba su cuarto todos los días como una empleada obediente. No era rebeldía consciente. Era más como si una parte de mí hubiera simplemente dejado de funcionar. «¡Mamá! ¿Dónde está mi desayuno?», gritaba desde su cuarto a las 2 de la tarde. «En la cocina», le respondía sin moverme del sofá, donde pasaba ahora la mayor parte del tiempo, mirando el lugar vacío donde solía estar la cama de Max. «¿Por qué no me lo trajiste?». «Porque tienes piernas que funcionan perfectamente». Era la primera vez en años que le respondía así. Hubo un silencio prolongado, como si Diego estuviera procesando esta nueva versión de su madre, que se atrevía a sugerir que él hiciera algo por sí mismo. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó después de bajar a la cocina, con un tono que mezclaba irritación genuina con una pizca de preocupación. «Has estado actuando raro desde que Max se fue». «Max no se fue», le corregí con una calma que me sorprendió. «Tú lo vendiste. Hay una diferencia». Diego suspiró con exasperación, como si fuera un padre lidiando con una niña caprichosa. «Mamá, ya superamos eso. Fue la decisión correcta para nuestra economía familiar». Nuestra economía familiar. Como si él contribuyera con algo más que gastos infinitos y demandas constantes. «¿Sabes qué, Diego?», le dije, levantándome del sofá por primera vez en 3 días. «Tienes razón. Deberíamos revisar nuestra economía familiar». Fui a mi habitación y traje la caja de zapatos donde guardaba todos los recibos y facturas de los últimos 2 años. La puse sobre la mesa de la cocina, donde Diego estaba desayunando cereal directamente de la caja. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando la caja como si contuviera una bomba. «Nuestra economía familiar», repetí sus palabras. «Vamos a hacer matemáticas juntos». Comencé a sacar papeles y a organizarlos en montones. Facturas de electricidad astronómicas por sus equipos funcionando las 24 horas. Recibos de compra de componentes de computadora que costaban más que el presupuesto de comida de un mes completo. Facturas de Internet Premium. Gastos en suplementos para la concentración mental. Comida especial que él consideraba necesaria para su rendimiento cognitivo. «¿Sabes cuánto has costado en los últimos 2 años, Diego?», le pregunté mientras seguía sacando papeles de la caja. «Mamá, esto es ridículo. Son inversiones en mi futuro». $18,240, lo interrumpí, mostrándole la calculadora donde había sumado todo meticulosamente durante las noches de insomnio después de perder a Max. «Eso es lo que has costado, sin contar comida, sin contar el techo que te doy gratis, sin contar mi trabajo como tu empleada personal no remunerada». Diego se quedó mirando los números, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero cuando gane torneos importantes, vas a recuperar todo eso multiplicado». «¿Cuándo, Diego? ¿Cuándo exactamente va a pasar eso? Porque han sido 2 años de promesas y 0 resultados». Nunca había hablado así. Nunca había cuestionado directamente sus fantasías de grandeza. Siempre había asentido, había financiado, había creído en sus promesas de éxito futuro, porque era más fácil que enfrentar la realidad de que mi hijo de 34 años era un parásito profesional. «No entiendes cómo funciona la industria del gaming profesional», me respondió, pero por primera vez escuché incertidumbre en su voz. «Tienes razón. No entiendo cómo alguien puede vivir 2 años de las esperanzas y el dinero de su madre sin producir un solo dólar de ingreso». El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra primera conversación honesta en años. Era un número que no reconocía, y normalmente habría dejado que fuera al buzón de voz. Pero en ese momento, cualquier interrupción era bienvenida. «¿Señora Carmen Esperanza Morales?», preguntó una voz profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Le habla el licenciado Roberto Fernández, del bufete Fernández y Asociados. La llamo respecto a la herencia de su hermana, Esperanza Morales de Silva». Mi hermana Esperanza había muerto hace 6 meses. Habíamos tenido contacto esporádico durante los últimos años, principalmente llamadas en Navidad y cumpleaños. Ella vivía en otra ciudad con su esposo, sin hijos, y siempre había sido más exitosa económicamente que yo. «¿Herencia?», pregunté, confundida. Pensé que todo había quedado para su esposo. «Es comprensible la confusión, señora Morales. El señor Silva falleció hace 2 años, y su hermana actualizó su testamento después de eso. La ha nombrado como única beneficiaria de sus bienes». El mundo se detuvo.
Diego, que había estado escuchando la conversación con creciente interés, dejó de masticar su cereal. ¿Qué tipo de bienes?, pregunté con voz temblorosa. Un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, valorado en aproximadamente $300,000, una cuenta de ahorros con $80,000 y algunos bienes menores. Los documentos han estado en proceso legal durante meses, pero finalmente hemos podido localizarla para proceder con la transferencia. $300,000 más $80,000, casi $400,000, más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que Diego había gastado de mis ahorros multiplicado por 20. ¿Estás seguro?, susurré, sintiendo cómo mis piernas se debilitaban. Completamente seguro, señora Morales. Su hermana fue muy específica en su testamento. Dejó una carta para usted que explica sus razones. ¿Podríamos programar una cita para esta semana para revisar todos los documentos? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Le parece bien el viernes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas? Sí, ahí estaré. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Diego me miraba con una expresión que no había visto nunca. Una mezcla de shock, codicia apenas disimulada y algo que podría haber sido respeto por primera vez en años. ¿Escuchaste bien?, le pregunté, aunque sabía que había estado colgado de cada palabra. $400,000, repitió lentamente. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Oh, me daba cuenta perfectamente. Significaba que por primera vez en mi vida adulta tenía poder real, poder económico, poder para tomar decisiones, poder para cambiar completamente la dinámica de esta relación tóxica que había estado drenando mi alma durante años. Pero lo más importante, significaba que Diego acababa de revelar exactamente quién era realmente. No había dicho, «Qué bueno que tienes seguridad financiera ahora, mamá», o «Te lo mereces después de todos estos años de lucha». Sus primeras palabras habían sido calcular cuánto dinero estaba en juego, porque en su mente retorcida, mi herencia era automáticamente su herencia también. «Sí, Diego», le dije con una sonrisa que él interpretó como alegría compartida, pero que en realidad era algo mucho más peligroso. Me doy cuenta perfectamente de lo que esto significa. Durante los siguientes días, mientras esperaba la cita con el abogado, observé a Diego con nuevos ojos. Veía cómo calculaba, cómo planeaba, cómo sus fantasías de equipos caros se expandían para incluir apartamentos propios, carros nuevos y una vida de lujo financiada por la herencia de su tía muerta. «Mamá, he estado pensando», me dijo una tarde, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo grande. «Con esta herencia, finalmente puedo establecer mi carrera profesional correctamente. Podríamos comprar un apartamento más grande, con espacio para un setup realmente profesional. Podríamos. Como si fuéramos socios en lugar de madre e hijo. Como si él tuviera algún derecho automático a la herencia de mi hermana. Pero yo solo asentía y sonreía, manteniendo perfectamente la fachada de la madre ingenua que siempre había sido. Porque por primera vez en años, tenía una ventaja que Diego desconocía. Él no sabía que yo había despertado. No sabía que la mujer que había vendido a Max por sus caprichos ya no existía. Y definitivamente no sabía que yo había comenzado a planear mi propia estrategia. El viernes llegué a las oficinas del licenciado Fernández con una puntualidad que me sorprendió. Durante años había vivido sin horarios propios, siempre ajustándome a las necesidades y caprichos de Diego. Pero ahora tenía una cita importante, algo que era mío, y por primera vez en mucho tiempo me sentí como una persona con propósito. Diego había insistido en acompañarme. «Es importante que esté presente para entender los aspectos legales», me había dicho con esa autoridad fingida que usaba cuando quería controlar una situación. Pero yo había sido firme. «Es mi herencia, Diego. Iré sola». La expresión de sorpresa en su rostro había valido la pena cada momento de ansiedad que me costó contradecirlo. Las oficinas eran elegantes pero acogedoras, con muebles de madera oscura y ventanas grandes que dejaban entrar abundante luz natural. El licenciado Fernández era un hombre mayor, de unos 60 años, con una expresión amable pero profesional que inmediatamente me tranquilizó. «Señora Morales», me dijo, levantándose para estrechar mi mano, «siento mucho la pérdida de su hermana. Por lo que pude conocer durante el proceso, era una mujer muy especial». «Gracias», respondí, sentándome en la silla que me ofreció frente a su escritorio.
La verdad es que no hablábamos mucho en los últimos años. Me sorprende que haya pensado en mí para su testamento. El licenciado sonrió con comprensión. En realidad, su hermana fue muy específica sobre sus razones. Actualizó su testamento hace 2 años, poco después de la muerte de su esposo, y mencionó varias veces durante nuestras reuniones que usted era la única familia que realmente había valorado el sacrificio y la familia por encima del dinero. Esas palabras me tocaron profundamente. Esperanza siempre había sido la hermana exitosa, la que había logrado una estabilidad económica que yo nunca tuve, pero aparentemente había valorado algo en mí que yo misma había comenzado a cuestionar. Ahora, continuó el licenciado, abriendo una carpeta gruesa, vamos a revisar los detalles de la herencia. Como le mencioné por teléfono, consiste principalmente en un apartamento y una cuenta de ahorros, pero hay algunos elementos adicionales que debo explicarle. Durante la siguiente hora, revisamos documentos que parecían demasiado buenos para ser reales. El apartamento no solo estaba avaluado en $300,000, sino que estaba completamente pagado, sin hipotecas ni deudas. La cuenta de ahorros tenía exactamente $82,000, pero además, había una pequeña colección de joyas que habían pertenecido a nuestra madre, valorada en aproximadamente $5,000. Y finalmente, dijo el licenciado sacando un sobre sellado, su hermana dejó esta carta específicamente para usted. Pidió que se la entregara en mano cuando se formalizara la herencia. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Esperanza, esa caligrafía perfecta que siempre había envidiado cuando éramos niñas. ¿Puedo leerla ahora?, pregunté. Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Abrí el sobre con cuidado y desdoblé las 3 páginas escritas a mano. La fecha era de hace 2 años, poco después de la muerte de su esposo. Mi querida Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que he partido y que finalmente vas a recibir lo que siempre debiste tener: independencia y seguridad. Durante todos estos años he observado tu vida desde la distancia y mi corazón se ha partido al ver cómo has sacrificado todo por un hijo que no aprecia tus sacrificios. Recuerdo cuando éramos niñas y tú siempre compartías tu almuerzo con los niños que no tenían. Recuerdo cómo cuidaste a mamá cuando estaba enferma, sin quejarte nunca, mientras yo estaba construyendo mi carrera. Recuerdo cómo trabajaste dobles turnos para darle a Diego todas las oportunidades que nosotras nunca tuvimos. Pero también he visto cómo ese mismo hijo se ha convertido en una sanguijuela que está drenando tu alma. Las pocas veces que hablamos, siempre era sobre los problemas de Diego, sobre el dinero que necesitaba, sobre los sacrificios que estabas haciendo por él. Nunca hablabas de tus propios sueños, de tus propias necesidades, de tu propia felicidad. Carmen, tienes 67 años. Es hora de que vivas para ti. Este dinero no es para que mantengas a Diego en su vida de privilegios sin responsabilidades. Este dinero es para que finalmente tengas el poder de elegir, el poder de decir no, el poder de exigir respeto. He incluido instrucciones específicas en el testamento. Diego no tiene derecho legal a ninguna parte de esta herencia. Es tuya, completamente tuya, para que hagas con ella lo que tu corazón te dicte. Pero te ruego, hermana mía, que no cometas el mismo error que has cometido durante años. No sacrifiques tu felicidad por alguien que nunca te va a valorar verdaderamente. Vive, Carmen. Vive finalmente para ti. Con todo mi amor y respeto, Esperanza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía las últimas líneas. Esperanza me había conocido mejor de lo que yo pensaba. Había visto a través de mis excusas y justificaciones, y había entendido exactamente lo que necesitaba. No solo dinero, sino permiso para usarlo en mí misma. ¿Está bien, señora Morales?, preguntó el licenciado con gentileza. Sí, respondí, secándome las lágrimas. Es solo que mi hermana entendía mi situación mejor de lo que yo creía. Las hermanas suelen tener esa intuición especial, comentó con una sonrisa comprensiva. Ahora hay algunos aspectos legales importantes que debo explicarle. Su hermana fue muy específica sobre ciertos puntos de protección patrimonial. Durante los siguientes minutos, el licenciado me explicó que Esperanza había estructurado la herencia de manera que fuera completamente personal e intransferible.
Ni siquiera como préstamo podía usar el dinero para pagar deudas de terceros. Era una protección legal específicamente diseñada para evitar que yo pudiera ser manipulada financieramente. Su hermana realmente pensó en todo, comenté, asombrada por la previsión de Esperanza. Fue muy cuidadosa, confirmó el licenciado. De hecho, me pidió específicamente que le recomendara a usted contratar un investigador privado si tenía sospechas de que alguien pudiera estar abusando financieramente de usted. Aparentemente, tenía algunas preocupaciones sobre su situación familiar. Un investigador privado. La idea nunca había cruzado por mi mente, pero ahora que el licenciado lo mencionaba, comenzaba a tener sentido. Si iba a usar este poder recién descubierto, necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué había estado haciendo Diego durante estos 2 años, más allá de lo que yo había observado. ¿Podría recomendarme a alguien confiable?, pregunté. Por supuesto. Tengo los datos de un investigador excelente que trabaja frecuentemente con casos de abuso financiero familiar. Se llama Ricardo Mendoza. Es muy discreto y muy eficiente. Salí de la oficina del licenciado con una copia de todos los documentos, la tarjeta del investigador privado y algo que no había tenido en años: esperanza real. No la esperanza desesperada de que Diego cambiara, sino la esperanza sólida que viene del poder verdadero. En el camino a casa, llamé a Ricardo Mendoza desde mi teléfono celular, aprovechando que Diego nunca revisaba mis llamadas porque siempre había asumido que mi vida era demasiado aburrida para tener secretos. Señor Mendoza, me recomendó el licenciado Fernández. Necesito investigar las actividades de mi hijo, le expliqué directamente. ¿Qué tipo de actividades sospecha, señora?, me preguntó con voz profesional. Fraude. Posiblemente. Uso no autorizado de mi información personal. Y quiero saber exactamente en qué gasta el dinero que le doy. Puedo comenzar la investigación esta misma semana. Necesitaré algunos datos básicos y mi tarifa es de $100 por día más gastos. Por primera vez en años, el dinero no era un problema. Perfecto. ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Mañana sábado a las 10 de la mañana? Conozco una cafetería discreta en el centro. Cuando llegué a casa, Diego me esperaba ansioso en la sala, con esa expresión de expectativa mal disimulada que ponía cuando esperaba buenas noticias que lo beneficiaran. ¿Y bien, mamá? ¿Cómo fue con el abogado? Muy bien, le respondí con una sonrisa que él interpretó como alegría compartida. Todo está confirmado. La herencia es real. ¿Cuándo podemos acceder al dinero? Podemos. Ahí estaba otra vez, esa presunción automática de que cualquier cosa buena que me pasara automáticamente se convertía en algo que lo beneficiaba a él. Pronto, le dije, manteniendo perfectamente la fachada. Hay algunos trámites legales que completar, pero pronto. Esa noche, Diego celebró invitando a sus amigos para una sesión especial de entrenamiento. Los escuché hablar con entusiasmo sobre apartamentos más grandes, equipos profesionales de última generación y viajes a competencias internacionales, todo financiado, por supuesto, por la herencia de su tía muerta. Pero mientras ellos planeaban cómo gastar mi dinero, yo planeaba algo completamente diferente. Por primera vez en mi vida, tenía poder real, información real y una hermana muerta que había creído en mí lo suficiente para darme las herramientas para cambiar mi vida completamente. Diego no tenía idea de que la mujer sumisa que había vendido a Max por sus caprichos había muerto junto con mi perro. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo, alguien con recursos, con información y con un plan. El sábado por la mañana me reuní con Ricardo Mendoza en una pequeña cafetería del centro. Era un hombre de unos 50 años, vestido discretamente, con una expresión profesional que inmediatamente me tranquilizó. Le expliqué toda la situación, los 2 años de explotación financiera, mis sospechas sobre fraudes y mi necesidad de tener información completa antes de tomar decisiones importantes. Señora Morales, me dijo después de escuchar mi historia, casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. Necesito que me dé toda la información personal de Diego, número de seguro social, fechas de nacimiento, direcciones donde ha vivido. También necesito acceso a sus propios registros financieros para verificar qué transacciones podrían haber sido hechas sin su autorización. Durante los siguientes 5 días, mantuve una fachada perfecta en casa mientras Ricardo investigaba,
Diego continuó comportándose como si la herencia ya fuera suya, haciendo planes cada vez más elaborados para gastar nuestro dinero. Incluso había comenzado a buscar apartamentos online, mostrándome opciones caras como si yo fuera su socia en lugar de su madre. «Mira mamá», me decía, mostrándome su laptop. «Tiene un estudio perfecto para mi setup profesional. Solo $2,500 al mes, pero con la herencia podemos permitírnoslo fácilmente». Yo asentía y sonreía, mientras internamente tomaba nota de cada presunción, cada expectativa, cada momento en que revelaba exactamente qué tipo de persona era realmente. El miércoles, Ricardo me llamó. «Señora Morales, terminé la investigación. ¿Podemos reunirnos mañana? Tengo información importante que mostrarle». El jueves por la tarde, Ricardo me entregó un folder grueso con evidencias que superaron mis peores expectativas. Diego había usado mi nombre y número de seguro social para solicitar 3 préstamos diferentes durante los últimos 18 meses, por un total de $15,000. Había fotografías de él en casinos locales, evidencia de apuestas online usando cuentas vinculadas a mi información personal y registros detallados de sus gastos reales. «Su hijo tiene una adicción al juego mucho más seria de lo que usted sospechaba», me explicó Ricardo. «Los videojuegos son solo una parte. Ha estado apostando online, frecuentando casinos y ha acumulado deudas con prestamistas informales. Las deudas totales ascienden a aproximadamente $22,000. $22,000 en deudas, usando mi identidad. Toda mi vida había pensado que Diego era irresponsable y egoísta, pero esto era directamente criminal». «¿Qué puedo hacer legalmente?», pregunté. «Tiene varios cursos de acción. Puede presentar cargos por fraude de identidad, puede demandar por daños y definitivamente debería contactar a las instituciones financieras para reportar el uso no autorizado de su información». Ricardo me entregó también fotografías y grabaciones. Diego hablando con otros jugadores sobre cómo manejaba a su madre para conseguir dinero. Diego riéndose con sus amigos sobre cómo yo era demasiado estúpida para darme cuenta de sus actividades reales. Diego vendiendo cosas de la casa que pensé que se habían perdido. Pero la evidencia más devastadora era una grabación de una conversación telefónica que Ricardo había obtenido legalmente. Diego hablando con uno de sus contactos de préstamos sobre usar la herencia de la vieja para pagar sus deudas de juego. «La estúpida ni siquiera sabe que voy a necesitar todo ese dinero para cubrir lo que debo», decía mi hijo en la grabación. «Pero va a ser fácil convencerla. Siempre ha sido una idiota sentimental». Esa noche, decidí que había llegado el momento de la confrontación, pero no sería la confrontación que Diego esperaba. Sería algo mucho más público y mucho más definitivo. Me alegra mucho que me acompañes en este viaje. Si te sorprendió tanto como a mí, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte el final. Además, cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? Continuemos. El sábado siguiente era el cumpleaños de Diego. Él había planeado una celebración especial porque esperaba que yo anunciara oficialmente que compartiría la herencia con él. Había invitado a todos sus amigos gamers, algunos familiares lejanos que raramente veíamos, y hasta había contratado comida cara que esperaba que yo pagara. «Va a ser perfecto, mamá», me decía mientras organizaba la casa como si fuera suya. «Podemos aprovechar para contarle a todos sobre nuestros nuevos planes financieros. Nuestros planes, como si hubiéramos sido socios en lugar de víctima y victimario durante todos estos años». «Tienes razón, Diego», le respondí con una sonrisa que él interpretó como complicidad. «Va a ser una celebración muy especial, una que nadie va a olvidar». Esa tarde, mientras Diego se preparaba para su fiesta, yo organizaba las evidencias de Ricardo en carpetas separadas. Fotos, documentos, grabaciones, comprobantes bancarios, todo perfectamente organizado para el momento que había estado planeando durante una semana. Era hora de que Diego conociera a la nueva Carmen. La Carmen que tenía poder, que tenía información, y que finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere consecuencias reales. La fiesta comenzó a las 7 de la tarde. Diego había transformado nuestra sala en lo que él consideraba un evento de networking profesional. Sus amigos llegaron con sus laptops, hablando de torneos y oportunidades de patrocinio.
Los familiares llegaron con regalos modestos, esperando una celebración normal de cumpleaños. Nadie sabía que estaban por presenciar algo completamente diferente. Diego estaba eufórico, actuando como el anfitrión perfecto de una casa que consideraba suya. «Gracias a todos por venir», anunciaba con gran drama. «Este va a ser un cumpleaños muy especial porque mi mamá y yo tenemos noticias importantes que compartir». Esperé pacientemente mientras todos se acomodaban. Había preparado una mesa pequeña cerca de la ventana con todas las carpetas de evidencia organizadas perfectamente. Cuando Diego finalmente me pidió que compartiera las buenas noticias con todos, me levanté con una calma que me sorprendió. «Tienes razón, Diego», dije con voz clara que llegó a todos los rincones de la sala. «Tengo noticias muy importantes que compartir con todos los presentes». Caminé hacia mi mesa de evidencias mientras Diego sonreía con anticipación. Sus amigos habían dejado de jugar y prestaban atención. Los familiares esperaban expectantes. «Hace una semana recibí una herencia de mi hermana Esperanza», comencé, viendo cómo Diego asentía orgullosamente. «Casi $400,000 que ella me dejó específicamente a mí, con instrucciones muy claras de cómo usarlos». Tomé la primera carpeta y la abrí. «Pero antes de hablar del futuro, quiero que todos conozcan el presente. Durante los últimos 2 años, mi hijo Diego ha usado mi identidad para solicitar préstamos fraudulentos por $15,000. El silencio fue inmediato. Diego se quedó congelado con la sonrisa todavía en la cara, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Tiene deudas de juego por $22,000 adicionales», continué, mostrando los documentos. «Ha estado apostando en casinos mientras yo creía que estaba entrenando profesionalmente. Ha vendido objetos de esta casa sin mi permiso y planea usar mi herencia para pagar sus deudas». «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró Diego, finalmente encontrando su voz. «Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo», respondí, sacando la grabadora donde tenía la conversación que Ricardo había obtenido. «Defendiéndome». Reproduje la grabación donde Diego me llamaba idiota sentimental y hablaba de manipularme para conseguir la herencia de la vieja. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Los familiares parecían horrorizados. «Pero lo que más me duele», dije, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme, «es que hace 2 semanas vendió a Max, mi perro, para comprar equipo de videojuegos. Max era lo único en esta casa que me amaba incondicionalmente, y Diego lo convirtió en $500 para sus caprichos». Una de mis primas ahogó un grito. Los amigos de Diego comenzaron a guardar discretamente sus laptops, como si quisieran desaparecer. «Por eso», continué, sacando una carpeta final, «he tomado algunas decisiones. Primero, he presentado cargos criminales por fraude de identidad. Diego será arrestado mañana por la mañana». Diego se puso de pie bruscamente tirando su silla. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que debí haberte enseñado consecuencias hace años», le respondí. «Segundo, he cambiado las cerraduras de la casa. Tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus cosas personales, supervisado por un oficial de policía». «No puedes echarme de mi casa». «Es mi casa, Diego. Siempre lo ha sido. La casa que tu padre y yo pagamos durante 20 años, no tú». Los invitados comenzaron a levantarse, claramente incómodos. Los amigos de Diego salieron rápidamente sin despedirse. Solo quedaron algunos familiares que me miraban con una mezcla de shock y, sorprendentemente, orgullo. «Y finalmente», dije, sintiendo una paz que no había experimentado en años, «he usado parte de la herencia para comprar un terreno donde voy a establecer un refugio temporal para mascotas abandonadas y adultos mayores solos. Se va a llamar Refugio Esperanza y Max, en honor a mi hermana y a mi perro». Diego se quedó ahí parado, rodeado de los restos de su fiesta arruinada, procesando finalmente que la madre sumisa que había explotado durante años había desaparecido para siempre. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina en el refugio. Diego cumplió 8 meses de prisión por fraude y desde entonces no ha intentado contactarme. El refugio ha ayudado a 40 mascotas y 15 adultos mayores a encontrar compañía y propósito. Y yo tengo una nueva compañera, una perra golden de 3 años llamada Esperanza, que llegó al refugio el mismo día que lo inauguramos.
A veces pienso que Max me envió un último regalo. Aprendí que el amor verdadero hacia un hijo a veces significa decir no, que permitir el abuso no es sacrificio, es cobardía, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar cuántos años hayas perdido en el camino. La herencia de mi hermana no solo me dio dinero, me dio poder, me dio voz, me dio la oportunidad de convertirme finalmente en la mujer que siempre debí ser. Una matriarca que protege en lugar de permitir, que ama con límites en lugar de con sumisión ciega. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, tengo 68 años y finalmente sé lo que significa vivir para mí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.